Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de unos conceptos también pendientes. Entre eso va a ser el tema de balance de blancos. Normalmente, tanto en cámaras, no, todas las cámaras tienen esta opción del balance de blancos. Y como lo ven ahí, pues este es un componente pues, que hace relación con el tema de la temperatura de color. Hace referencia a la variedad de tonos que puede tener una fotografía. El color, en cierta manera, en el que prevalece la imagen, pues según la temperatura, es donde interviene aquí la función de los balance de blancos. Entonces, consiste en ajustar el color de la imagen correctamente sin mostrar un color más dominante que el otro. Entonces, existe un equilibrio en la foto donde el color dominante encuentra un efecto neutro en la imagen. Cuando ustedes, si quieren, vayan viendo en sus celulares, vayan de una vez buscando en sus cámaras, en las cámaras que tienen ahí a la mano, y vayan buscando estas funciones ahí en sus celulares y en sus cámaras. Entonces, por ejemplo, el balance de blancos, pues van a venir identificados por estas siglas. Entonces hay una opción que dice AW, que es automático. Viene otra que es para luz día, otra para tungsteno, que lo que llaman que son de esos bombillos amarillos, si se puede decir. Eh, Tema es, por ejemplo, para condiciones de sombra, fluorescentes, de esos, le llaman también como esos bombillos halógenos que se le colocan en el techo, son largos fluorescentes, días nublados y cuando está ajustado al tema de flash. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente cuando uno trabaja y para no estar jugando acá con estas opciones, uno lo deja automático. Pero si usted quiere ya hacer el balance manual y hacerlo, entonces si está haciendo un día sol, pues usted ajusta este. Pero si está haciendo un día soleado y a usted le dice, ah, bueno, yo quiero tomar la foto voy a ajustarlo con este balance de blancos que puede ser tungsteno o con esta opción fluorescente, se va a dar cuenta que le va a dar una coloración, en algunos, por ejemplo, azulada o verduzca, depende también de la temperatura de color. Entonces, lo ideal del balance de blancos es que pues, trate de verse el blanco que es, ¿no? La foto como es, sin que se le suba la temperatura o que tenga indicios a que la foto se vea verde o se vea azul o predominancia rojiza o ese tipo de cosas, pues tener mucho cuidado con eso. Entonces, normalmente uno lo deja en la opción automática. Entonces, aquí dice, en pocas palabras, el balance de blancos pues compensa el color dominante y le añade una tonalidad, en este caso, más fría o más cálida, siempre y cuando este sea necesario. El fin es encontrar un equilibrio neutro para que sea más atractiva y corregir las imperfecciones en cuanto a la temperatura. Aquí ustedes van a ver y dependiendo de las condiciones de luz, pues van a ver las distintas temperaturas. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a ver una serie entre 1000, 2000, 3000, en que la temperatura que va a producir, por ejemplo, este tipo de bombillos, 4000 y 5000, estos de tungsteno, los días normales soleados, y hay días soleados que todavía pueden producir unas temperaturas muy altas, días nublados y algunas opciones cuando se trabajan, por ejemplo, con opciones ya de flash, entonces aumenta un poco la temperatura. Aquí ustedes se van a ver, o se van a dar cuenta también la misma relación entre las lámparas de tungsteno. Eh, pues con el anterior, pues ustedes se van a dar cuenta de la tonalidad que se va dando de esos tonos rojizos y van pasando a esos tonos azulados, como que va pasando por todo ese espectro.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas lámparas de tungsteno da esa temperatura de 1000. Esta acá quiere decir que esos son en Kelvin. Entonces, rojizas, amarillas, entonces, verduzcas, azuladas, ¿sí? Entonces, aquí también el mismo ejemplo. Entonces, tungstenos, 2000 y pico, 3000, fluorescentes 4000, la luz del sol 5000 y así sucesivamente. Y aquí ustedes se van a dar cuenta más o menos de qué hablo, y cuando ustedes toman una foto, pues se van a dar más o menos una idea, que entonces se van viendo las distintas colores y distintas, ustedes se pueden dar sensaciones de color que se van dando poco a poco. Y aquí pues ven también otros temas o muy parecido de cómo se ve la temperatura de color. Bueno, el otro, si se puede decir, concepto clave es el tema de la profundidad de campo. Entonces, como lo comenta ahí, la definición, pues, es la distancia que hay por delante y por detrás del objeto a fotografiar que están enfocados, o sea, que aparecen nítidos. Y hay distintos aspectos que afectan esta profundidad de campo. Entonces, por ejemplo, el tema de la apertura del diafragma o la abertura del diafragma. La profundidad de campo de nuestra foto, en este caso, va a ser mayor cuando más cerrado esté el objetivo. Entonces, a lo que es lo mismo cuando tenga un número mayor, número F mayor. ¿Eso qué quiere decir? Aquí hay una relación de diafragmas con distancia. Entonces, por ejemplo, aquí hay un diafragma F2.8, que es de los abiertos. Hay uno que es intermedio, F8, y hay uno, si se puede decir, casi totalmente cerrado, pero el F es mayor, F22. Entonces, F22 es uno de los diafragmas más cerrados, pero el número F es mayor. Entonces, como comenta ahí, cuando el número F es mayor o cuando el diafragma es de los más cerrados, la profundidad de campo, dependiendo de una distancia de 0 a 1,5 metros hasta 6 metros, la profundidad de campo se va a ver más. Eso quiere decir que va a haber más nitidez en los distintos planos. Entonces va a haber nitidez desde acá, acá y acá. Ya en el caso del F8, pues va a disminuir la profundidad de campo, entonces la nitidez va, que comprende más o menos desde 2 metros hasta 4,5, y ya cuando lo trabaja con un diafragma, en este caso abierto, este es uno de los diafragmas abierto, pero el número F es menor. En este caso, y si ustedes se dan cuenta, esta es la pequeña franja en la cual salen los objetos enfocados, ¿no? Nítidos. Eso es para que lo tengan ustedes presente, porque en muchas fotos ustedes van a trabajar y va a haber un tema para que ustedes lo trabajen. Entonces no se preocupen por si de pronto, es que yo quiero que mi profundidad de campo sea total. En algunas fotos, dependiendo también de la distancia. A más distancia que ustedes estén del sujeto, pues va a haber mayor profundidad, pero cuando ustedes se acercan más y dependiendo del diafragma que trabajen, pues va a disminuir la profundidad de campo. Bueno, esta imagen se me ha colado. Esta la vamos a ver en otro lado. Esta no va ahí. Y, espera, a ver, déjenme ver. No hay más del tema de profundidad de campo que se hicieron. Mírenlos acá. Porque yo me fui por allá. Acá y acá. Listo. La profundidad de campo, entonces, es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una foto. Entonces, no se les olvide. Este es uno de esos
conceptos que va a salir en tema de la evaluación. Ustedes saben que hay una evaluación más adelante de conceptos, entonces esto para que se lo graben. La profundidad de campo, la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en la foto. Entonces, este es el mismo esquema: profundidad de campo, relación diafragma de distancia. Entonces aquí se ven un poquito más grandes. F2.8, F8, F22, y en este caso se ven la profundidad de campo con los diafragmas cerrados, y a cierta distancia se ve más profundidad de campo. Entonces, como para que ustedes, normalmente somos muy visuales y nos grabamos las imágenes. Aquí también vemos otro tema de relación también de diafragmas. Entonces acá también el mismo ejemplo. Entonces F22 a cierta distancia, entonces va a haber más profundidad de campo. Entonces aquí ubican una cámara. Lo mismo, es el mismo esquema. Entonces aquí también lo mismo. Entonces aquí hacen también una relación de diafragmas. Entonces, por ejemplo, con el más cerrado F22, entonces se va a ver aquí el sujeto y se ven allá el fondo, o lo llamemos las pirámides. Y ya dependiendo, si ustedes se van dando cuenta, por ejemplo, cuando llega a 1.4 y si usted hace foco en el personaje, pues el personaje se va a ver nítido, pero ya lo que es el fondo empieza a verse borroso. Entonces, como esa relación de diafragmas. Relación distancia focal y distancia. Y ahorita vamos a ver lo de distancia focal. Entonces aquí también hay una relación en el tema de la distancia focal. Entonces, por ejemplo, cuando es el mismo lente en milímetros, entonces 85 milímetros, 85 milímetros y 85 milímetros. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de cómo ubiquen el sujeto, la cámara, entonces si ustedes con un lente de 85 milímetros y colocan el sujeto, la cámara, muy cercano, en este caso en 2 metros, pues la profundidad de campo es esta, ¿no? Si usted la corre un poquito más allá o hace el foco un poquito más allá, pues va a haber un poco más de profundidad de campo. Lo mismo, si el objeto lo coloca un poco más allá, pues va a tener un poquito más de profundidad de campo. Pero entonces, teniendo en cuenta la distancia, ¿no? Entonces, para tener un poco de distancia o un poco de mayor de profundidad de campo, pues hay que colocar el objeto sujeto un poquito más allá con relación a este lente de 85 milímetros que tiene que ver con la distancia focal. Entonces, aquí ustedes ven distancia de enfoque. Entonces aquí está la cámara, está un auto y otro auto. Y acá ustedes se van a dar cuenta en tema de la profundidad de campo. Entonces, con un lente de 20 milímetros y con un diafragma 5.6, ustedes van a ver en este caso, miren la relación pues que va a tener un poco más de profundidad de campo. Y con el mismo diafragma, y si ustedes se dan cuenta que va ampliando o aumentando en este caso, la distancia focal, en este caso, o sea, esta distancia, por ejemplo, de 100 en milímetros, en números, pero esto quiere decir también que el ángulo va disminuyendo. Esto quiere decir que se va disminuyendo también la profundidad de campo. Entonces hay que tener en cuenta que cuando el número mayor, y dependiendo del diafragma que se trabaje, también dependiendo de la distancia, entonces cuando el número en este caso es menor en milímetros, pues la profundidad es mayor, es como si fuera inversamente, y cuando la distancia focal esta es mayor o viene el número mayor en milímetros, entonces la profundidad de campo disminuye. Entonces aquí también hay una relación. Otro ejemplo de profundidad de campo, ¿no? Con el diafragma 1.4, que es uno de los diafragmas más abiertos, y usted quiere hacer foco a todo esto, en la rama hay unos pajaritos, está el árbol,
Entonces, en este caso, si usted hace foco acá, pues la distancia, aquí se va a dar el tema de la distancia focal, pero la profundidad de campo es esto. Si es con un diafragma de 5 o 6, entonces, por ejemplo, mire la distancia, la relación de la distancia focal desde aquí, desde el lente hasta el sujeto enfocado, este va a ser la distancia, pero la profundidad de campo en este caso se amplía un poquito más. Y si es con un diafragma todavía más cerrado, entonces la distancia focal, mire, aquí desde la cámara hasta el sujeto, entonces en este caso la profundidad de campo ahí amplía. Entonces aquí también hay otro ejemplo, otro esquema, profundidad de campo, aquí la relación también de la apertura y con la distancia. Entonces mira, aquí lo mismo. Aquí cambia el esquema, entonces con un diafragma 3.5. Si ustedes se dan cuenta, las chicas están ubicadas a la misma distancia, a 3 metros. Todas están en 3 metros. Y aquí lo que va es aumentando el número de F, pero se va cerrando el diafragma hasta llegar a F16, que es un diafragma cerrado, pero si ustedes se dan cuenta, va a haber una profundidad de campo desde 1 metro hasta 7 metros, de tal manera que ella sale nítida y los objetos que estén colocados acá y acá, pues van a salir enfocados, nítidos. Viene otro concepto también que es muy clave para que ustedes lo tengan, lo comprendan, y esto es como la parte técnica, pero ahí hemos hablado, cuando yo les estuve mostrando algunos equipos y accesorios, hacer el tema de la distancia focal es hacer zoom in y zoom out en la cámara. Entonces, cuando yo les mostraba que movía el lente hacia adelante y hacia atrás, eso es hacer distancia focal ya en el equipo. Lo que les voy a explicar es un concepto técnico para que ustedes lo tengan en relación. Esto de la distancia focal también es un punto que va a salir en la evaluación. Entonces, también para que les quede claro. Entonces, en este caso, la distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico, ya ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, la distancia focal eh, de una lente es la distancia entre el centro óptico del lente, ya vamos a ver el ejemplo, y el foco o el punto focal. El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz. En un objetivo, la distancia focal es la distancia, en este caso, entre el diafragma de este y el foco. Los objetivos de la cámara tienen una distancia focal o fija o variable. Cuando hablamos de distancia focal de algunos objetivos, no es 50 milímetros, eso es fijo. Si es variable, eso quiere decir que el lente puede tener, mi lente es 28 milímetros, 135 milímetros, eso es variable. Entonces, dependiendo del tipo de objetivo, pues si es fijo o variable. Al variar la distancia focal, conseguimos un menor o mayor acercamiento. Es lo que comúnmente, como dice acá, llamamos zoom. Si vemos acá, en este caso, entonces aquí, por ejemplo, me muestra en este caso la distancia focal en el tema de las cámaras digitales. Si ustedes se dan cuenta, la distancia focal está comprendida acá entre el sensor y el centro óptico de la lente. Eso quiere decir que son unas líneas acá que se cruzan, si ustedes se dan cuenta, y la distancia focal es esto. Aquí este es el centro focal. Y el ángulo, pues también está determinado por la lente. Ahorita vamos a mirar eso, el ángulo de visión. Ahora sí, la imagen que estaba por ahí arriba, que no correspondía, que no sé por qué se me saltó, sí es. Entonces, por ejemplo, aquí está el plano, por ahí alguien tiene abierto el micrófono, está sonando algo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire, la distancia focal. Entonces, el plano focal, como era el anterior,
Entonces, si ustedes se dan cuenta, es esta distancia de aquí a acá, desde el plano focal o desde el sensor hasta el punto donde hace foco. Y aquí convergen estas líneas y este es el ángulo de visión. Ahora, ¿qué más aparece acá? Entonces, distancia focal. Entonces, por ejemplo, la distancia focal en un ejemplo entre el objetivo, y, por ejemplo, esta es, por ejemplo, la distancia mínima y entre un angular la distancia mínima. Entonces, por ejemplo, el tema, aquí está el sensor, aquí está el sensor. En el caso del objetivo, va a haber un momento en que dependiendo de los elementos que coloque, pues no los va a enfocar y hay otros en que sí los va a enfocar. Pero si ustedes se dan cuenta, el ángulo de un teleobjetivo es menos que si hablamos de un angular. Entonces ustedes se van a dar cuenta que el ángulo de visión es mayor, el tema de los grados. Como pueden haber un gran angular que puede ir entre 70 a 100 grados, o sea, el tema del ángulo, y aquí en teleobjetivo se puede disminuir a 20 grados. Aquí ustedes van a ver esa relación. Entonces, distancia focal, ángulo de visión. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que si es un ojo de pez, entonces él me va a dar 180 grados. Entonces, si es el ojo de pez, entonces me va a dar toda esta posibilidad, ¿sí? Y son lentes de ojo de pez que van entre 8 a 15 milímetros. Entonces, cuando ustedes vean un lente que tiene estas características de 8 a 15 milímetros, quiere decir que es un ojo de pez y que me va a dar un ángulo de visión de 180 grados. Aquí hacen la relación para qué se hace ese tipo de fotos. Entonces se utiliza para el tema de paisajes, sol y playa, panorámicas, ciudades, etcétera, etcétera. Viene otra clasificación que es para temas sociales, familias, amigos, de fiesta, y que va a estar comprendido por una serie de lentes que va entre los gran angulares, los estándar. Yo les había hablado que cuidado con los gran angulares cuando ustedes toman fotos de fiestas, de matrimonios. Ustedes saben que las personas que están ubicadas, o sea, van a quedar en la foto en la parte de las esquinas, va a salir con el rostro deformado. ¿Listo? Tener mucho cuidado con eso. Entonces aquí se dan cuenta que esto es gran angular. Van a tener un ángulo de visión, como ustedes lo ven acá, entre 110 a 60 grados, pues ya disminuye. Y son lentes que van entre 18 a 35 milímetros. Entonces, para que tengan en cuenta los gran angulares. Los estándar. Cuando hablamos de los estándar, disminuye el ángulo, pero normalmente cuando ustedes compran una cámara, viene con un lente estándar, el de 50 milímetros. Y puede venir, o pronto puede venir un 18-55, pero vienen en esta relación 35-65. Un lente estándar me parece muy bien para este de 35, 55, 50, que vaya entre estos milímetros, me parece un buen lente para tema social. No se va a ver tanto la aberración que yo les comento a las personas que salen a los lados con los rostros deformados, pero con un gran angular sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el ángulo que es más cercano a la visión humana es con estos lentes estándar. Vienes otro para el tema de acción, entonces que nieve, pesca, ciclismo. Entonces van a haber otros que van a ser los teles cortos y los teleobjetivos. Entonces de 65 a 135 y de 135 a 300 milímetros. Entonces el ángulo disminuye, mira, de 25 a 15 grados, de 15 a 8 grados, y los super teleobjetivos de 400 a 1200 milímetros, y de ahí para allá, mire, ángulos de 5 a 1 grado. Entonces, para tema de aventuras, documental, vida salvaje y deportes. Es el mismo, distancia focal, ángulo de visión. Bueno, otro concepto también clave para que lo tengan en cuenta y es el tema de la exposición. Entonces, como comenta ahí, por ejemplo, es imaginarse que usted está delante de la escena soñada y coges la cámara, mide la luz, configura el valor de la apertura o el diafragma,
la velocidad de obturación, el ISO, encuadras, enfocas y disparas. Miro la foto y surgen algunas dudas. No tienes claro si alguna parte ha quedado sobreexpuesta o subexpuesta. Entonces, dentro de eso, pues, normalmente casi todas las cámaras tienen algo que se llama un historial. Cuando vimos en Photoshop una opción que era en ajustes, vimos una opción del histograma, cuando veíamos las zonas claras, medios tonos y negros, es algo muy parecido. Entonces, normalmente aparece esto. Entonces aparece una zona que están las altas luces, o lo que la relación con las partes blancas, una zona que es los medios tonos y una parte de las sombras. Normalmente en algunas cámaras tienen la opción de que empieza a titilar cierta zona cuando está muy sobreexpuesta o está muy al tema de las altas luces. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí las zonas blancas, zonas grises y las zonas negras. Entonces, es importante en sus dispositivos cuando toman la foto y quieren mirar, identificar cómo está, si la foto está bien expuesta, identificar y mirar en las opciones de los histogramas. Normalmente están en cámaras semiprofesionales y en algunos celulares empieza a mirar los histogramas. Entonces, ubiquen en sus cámaras las opciones de los histogramas. Si no la tienen, pues no se preocupen porque no en cualquier celular la tiene. Sí he visto que han empezado en algunos celulares de alta gama, sí lo tienen. Hay otros dispositivos que normalmente se utilizan, y entonces está el fotómetro de mano, ese que ustedes ven, que hay un sujeto que se acerca a la modelo con un equipito, que llaman, también lo llaman exposímetro, en este caso lo llaman el fotómetro de mano, y dependiendo de la luz, entonces, por ejemplo, la fuente de luz, entonces ahí es cuando, de la fuente a la luz y cuando en cierta manera usted coloca el fotómetro al lado de la chica, quiere decir que esta es la luz incidente, o sea, la luz que le llega a la chica. Pero entonces él acá me va a crear una medición dependiendo de cómo coloque el fotómetro. Normalmente el fotómetro uno lo coloca en un valor y él me va a dar el otro valor. Entonces puede ser que lo coloque, por ejemplo, en la velocidad y él me va a dar diafragma. Puedo colocar el fotómetro en una velocidad de 125 y ISO 100 y al colocarlo, él me va a hallar el diafragma. La otra posición también es cuando es luz reflejada, ¿no? Entonces, la manera también de colocar el fotómetro, que normalmente a veces se coloque esta bolita blanca que ustedes alcanzan a ver, ya no se coloca de esta manera, sino se coloca en sentido contrario con el fin de ver cuánto es la luz que me refleja. Entonces, lo que llama luz reflejada. Bueno. Normalmente en sus cámaras y en celulares les va a aparecer esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí les va a aparecer una especie de exposímetro integrado, pues para que lo tengan ustedes en cuenta. Valores el 0 y hay unos valores positivos y hay unos valores negativos. Lo ideal es que cuando ustedes tomen la foto en ese telémetro integrado, la idea es que la posición esté acá. Pero ya cuando empieza a variar, si van a subir entre el más y el menos, entonces la foto va a tener una tendencia sobreexpuesta o subexpuesta, o sea, va a salir estallada o va a salir oscura, con el fin de que ustedes lo tengan en cuenta. Y también vienen unos métodos métodos de medición. Entonces, para saber si la cantidad de luz capturada por el sensor al hacer la fotografía es la adecuada,
le tienes que indicar a la cámara cuál es la intensidad de luz de la escena. Entonces, si el fotómetro o el exposímetro mide la luz y la intensidad de la luz, en este caso, aquí va a haber una relación de algún, que eso también lo tienen las cámaras, también lo tienen algunos celulares, y normalmente aquí me va a dar distintos tipos de mediciones. Cuando les aparecen estos iconos, les puede aparecer de esta manera o les puede salir de esta manera. Entonces, por ejemplo, se va a llamar evaluativa o matricial. Quiere decir que cuando estén tomando una foto, quiere decir que me va a salir todos estos puntos de foco o dependiendo de la escena, se me va a enfocar todos estos puntos. Cuando es parcial, entonces mire el icono, entonces acá va a ser foco más aquí, algunos por aquí en estas partes. Cuando es puntual, pues solo me va a ser en una parte. Y promediada con preponderancia central, entonces también me va a hacer acá. Entonces el tema de medición, ¿no? Esto es para que lo tengan en cuenta. Eso quiere decir que si usted quiere hacer una foto de paisaje que trate de salirme todo enfocado, pueden utilizar este tipo de evaluativa o matricial. Si ya quieren hacer una foto de macro, es mejor utilizar la opción puntual. Pero también es necesario que ustedes experimenten con las distintas para que se den cuenta qué pasan con estas opciones. Entonces, mire, pictogramas para cada modo de medición de 3 fabricantes de cámaras fotográficas. Entonces, dependiendo de la cámara, entonces este es el icono de Canon, este es el icono para Nikon, este es el icono para Pentas, medición matricial, o también la llaman evaluativa, o multizona, dependiendo del fabricante, una medición central y una medición o puntual. Y acá pues nos muestra también, entonces, medición puntual, la evaluativa, ponderada, evaluativa o matricial. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, miren acá, entonces en la matricial, si ustedes se dan cuenta, miren, entonces tiene en cuenta todo el encuadre para realizar la medición de la intensidad de la luz y el cálculo de la exposición. Ponderada al centro, entonces la cámara da un peso mayor a la intensidad de la luz, situada en áreas circulares que se encuentran en el centro del encuadre. La medición evaluativa o parcial, igual que la medición puntual, pero con un círculo mayor. Y la medición puntual tiene en cuenta solamente una pequeña zona de la imagen en el centro del encuadre y en el punto de enfoque seleccionado. Eso quiere decir que en el tema puntual, pues este es donde va a estar más va a estar el centro de atención, el foco, la iluminación, y lo demás se va a dar un poco desenfocado. Estos se puede decir que son los conceptos para que los tengan